las 11 horas del día 17, bajo una pertinaz llovizna, aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza el charter que traía al general de regreso a su patria. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista, tanques de lata, de cromo y níquel y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular. No podíamos comenzar
programa de hoy, dedicado al 17 de noviembre de 1972, el día que después de 17 años y 2 meses de exilio, Perón volvía a la Argentina. Después de aquel infausto 1955 que derrocó su gobierno, cuando se instauró una dictadura feroz, asesina, que ya había dado muestras de lo que era, porque bueno, esa dictadura ya había bombardeado la Plaza de Mayo, ya había tenido el bautismo de fuego para sus aviones, sus aviadores, todos asesinos que nunca tuvieron ni la sanción ni el castigo que hubieran merecido. Y ahí veíamos el momento en que descendía el DC-8 de Alitalia, llamado Giuseppe Verdi, era el nombre del avión, y lo veíamos bajar a Perón rápidamente, la escalerilla hasta tocar el suelo argentino. Yo me imagino, simplemente porque él lo manifestó además en varias oportunidades, lo que significaba ese momento para él. Para llegar a ese momento, y después vivimos ese momento histórico y glorioso, retratado por algunas imágenes filmadas y también por algunos fotógrafos, que es el del paraguas que sostiene Rucci al lado de él, que prácticamente no lo tapa, porque Perón, cuando baja de la escalerilla, entra inmediatamente, así estaba dispuesto por las autoridades militares, por las autoridades de la dictadura de Lanusse, así estaba dispuesto que inmediatamente entrara a un automóvil que estaba justito abajo de la escalerilla, un Fireland, pero Perón a los 10 metros de avanzar pidió que pararan y se bajó y saludó. No le iban a imponer las condiciones que querían los... Ahí estamos viendo el momento en una fotografía que ven que están los autos ahí, o sea, era para que Perón no hiciera absolutamente nada. Pero Perón pidió y dijo, no, de acá yo me bajo y saludó y se inmortalizó esa imagen que seguramente nos acompañará durante muchísimos, muchísimos años más. Bueno, vamos a contar un poquito la historia de cómo se llegó hasta este momento tan importante, un momento que en algún momento se había pensado, muchos imaginaron que no iba a suceder jamás. Entre ellos, el que pensaba que no iba a suceder era precisamente el general Agustín Lanusse, que por entonces era presidente, obviamente de facto, miembro de lo que fue el golpe de Estado de 1966, que derrocó al presidente Arturo Illia, presidente de una democracia ficta, de una democracia ficticia. Siempre tendremos que decirlo y aclararlo. Y no es por resentimiento, sino por justicia histórica. A partir del 55, ninguno de los gobiernos que asumieron democráticamente, por llamarlo de alguna manera, porque lo hicieron a través del voto, lo hicieron en plenitud de las garantías constitucionales para que todo el mundo pudiera votar y ser elegido. El peronismo proscripto básicamente hacía que todas esas elecciones finalmente resultaran, o en todo caso estuvieran viciadas de nulidad. Más allá de que no, bueno, el poder estaba en manos de los militares, que hacían y deshacían lo que querían. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no es como
pensar que la historia sucede porque sí, no, hay razones, hay causas tremendas. Yo alguna vez dije, Lanuse creo que tenía un odio tan profundo por Perón, finalmente porque Perón le perdonó la vida a él y a todos los que en 1951, en septiembre del 51, encabezados por Benjamín Menéndez, el general Benjamín Menéndez, intentaron dar un golpe de Estado. Si en esas circunstancias se hubiera aplicado rigurosamente la ley marcial y todo lo más, se hubiera correspondido que los hubieran fusilado. A uno le podría parecer bien, malo, todo lo demás. Bueno, pero Perón, como tantas otras veces, prefirió no llegar a esa instancia. Pero el odio profundo de Lanuse y de los Lanuse, una familia profundamente, hasta las nuevas generaciones, hasta las actuales. Fíjense si no quién es el abogado de Mauricio Macri, por ejemplo. Es un Lanuse. Contradicciones, también justo es decirlo. Había sido miembro del gobierno de Néstor Kirchner como secretario de Justicia y fue interventor en la provincia de Santiago del Estero. Pero bueno, la historia finalmente creo que hace que los genes que están en cada uno nos terminen poniendo en el lugar que nos corresponde. Así que me parece fantástico. Tuvo la oportunidad, sin duda, de entender y de comprender lo extraordinario que había sido para este último Lanuse del que estoy hablando, haber sido integrado a un gobierno de raíz popular como el gobierno que asumió con Néstor Kirchner en 2003. Pero bueno, prefirió seguir otro camino, el camino de la sangre. De la sangre que había derramado también su bueno, no sé si es tío abuelo, algún nivel de parentesco no lo recuerdo exactamente. Porque Alejandro Agustín Lanuse, que fue el último de los militares, el que intentó de alguna manera crear una trampa que llamó Gran Acuerdo Nacional para imponer condiciones para una salida institucional con una serie de condicionantes que hacían que hubiera sido ficticia la democracia naciente. De todas maneras, sabemos que, porque conocemos la historia de lo que pasó después, que fue todo muy complicado, estuvo todo muy mal manejado, barajado, hubo muchas tensiones, pero hoy nos vamos a quedar en esta historia. Quizás en esta historia también entendamos algunas cuestiones que tienen que ver con el peronismo. Mucho se habló, y vamos a ver algunas imágenes que tenemos de fotografías de la época. Perón estaba en Madrid, pero no viaja desde Madrid a Buenos Aires directamente, sino que hace una escala. Primero va a Roma, pasa un día en Roma, y de Roma sí ahí toma un avión que primero hace una escala en Dakar y después se dirige hacia Buenos Aires para llegar a las 11:08 de ese 17, viernes 17 de noviembre de 1972. Para lograr ese viaje había habido un montón de negociaciones previas entre el que en ese momento era el delegado personal de Perón, Héctor J. Cámpora, más otros integrantes del círculo de confianza de Perón que hablaban con distintos niveles de hombres de la dictadura, de hombres que venían de la política, tratando de generar el clima mínimo necesario como para que Perón pudiera volver a la Argentina. Y obviamente con todas las garantías, absolutas garantías sobre su vida, básicamente sobre su vida. Ya un año antes, en 1971, había habido un principio ya de contactos bastante fuertes. Se produce la devolución del cadáver de Evita, que había estado escondido en una tumba
bajo un nombre falso de Magistris en Italia. Bueno, finalmente, como parte del ablandamiento de las relaciones entre la dictadura y Perón, básicamente, este es uno de los primeros pasos que se da. Después a Perón se le restituye su condición de militar, bueno, su grado, un montón de pequeños símbolos, gestos de distensión para poder avanzar hacia a un proceso de mayor entendimiento que tenía, sin duda, la vuelta de Perón como uno de los objetivos más salientes y más importantes. Y bueno, Lanús hizo todo lo posible para que eso no sucediera, pero inclusive acá en algún programa lo hemos comentado, cuando hablando de las consignas peronistas, cuando Lanús, un poco ya en la desesperación de ver que no podía parar este proceso que culminaba necesariamente en elecciones sin proscripciones, puso una serie de obstáculos legales tratando de impedir que Perón, en todo caso, viniera a Argentina o básicamente fuera candidato, que era la otra posibilidad. Y entre otras había puesto que el que no se hiciera presente antes del 25, todo argentino que no residiera en la Argentina antes del 25 de agosto de 1972, no podía ser candidato en las próximas elecciones. Una disposición totalmente arbitraria, como a las arbitrariedades que estamos acostumbrados los peronistas, y lo estamos viviendo precisamente estos días con este dictaduruelo que tenemos como pseudo presidente, digamos, ¿no? Más allá de que ejerza esa función por imperio de la Constitución, hace todo lo posible para demostrar que él en realidad es otra cosa. Así que lo mismo Lanús, otro dictaduruelo de los que tuvimos a patadas en la Argentina. No se olviden que en el 66 se arrancó como presidente Onganía, que se quería eternizar. La movilización popular, el inicio de lo que fue un proceso de violencia popular que se canalizó en algunas, por un lado, en manifestaciones masivas, en lo que fueron las grandes movilizaciones en todo el país. Recordamos el Cordobazo, pero después hubo el Tucumanazo, el Rosariazo, hubo infinidad en todo el país, hubo levantamientos en esos años que de alguna manera significaba la decisión de un pueblo de terminar con una dictadura que ya no tenía nada que hacer en la República Argentina. Y también el comienzo de lo que ya fue más intensamente la lucha armada de algunas organizaciones que, optaron por esa instancia de lucha, entre ellas, el secuestro y muerte de Pedro Eugenio Aramburu por parte de Montoneros. Fue un hecho sin duda que conmocionó a la opinión pública en su momento, eso fue en el año 70. Vivíamos un momento tremendo en esta Argentina. Pocos días antes, en agosto, el 22 de agosto, día que normalmente el peronismo recordaba el día del renunciamiento de Evita a la candidatura a vicepresidenta, en Trelew se masacró, se asesinó a 15 militantes populares que estaban presos en la base militar. Este era el clima que se vivía, y era el clima que solamente podía terminar con un proceso de pacificación
Y para eso, de alguna forma, Perón dijo, bueno, yo voy a la Argentina con ese objetivo, buscar la pacificación de la Argentina y encaminarnos hacia un proceso de crecimiento que le hace falta al país. Bueno, las negociaciones de alguna manera avanzaban, iban y venían. Salió este tema del impedimento legal del 25, Perón hizo declaraciones que un poco tomándole el pelo a ese tipo de disposiciones, diciéndole que bueno, no iba a someterse a ese tipo de arbitrariedades por parte de una dictadura y de un dictador. Con lo cual, una vez más, lo dejo digamos, descolocado a Lanuse, y por otro lado, la consigna que se cantaba, que todos los que nos movilizábamos, todos los militantes de aquel tiempo, cantábamos en esos días, era Lanuse marmota, Perón va a volver cuando se le canten las pelotas, y eso era un canto que les puedo asegurar era atronador a donde fuéramos. A donde se hiciera un acto, en cualquier lado, chiquito, pequeño, grande, esa era la consigna, que obviamente alteraba los nervios de Lanuse, y a punto tal, es algo que he buscado los registros, yo les puedo asegurar que es como les digo, créanme, pero voy a seguir insistiendo para ver si lo encuentro. Estando en San Juan, en un acto en San Juan, estaba tan obsesionado Lanuse con Perón que cuando quiso hablar de Sarmiento dijo, bueno, acá en el solar de Juan Domingo Sarmiento, y bueno, todo el mundo trató de contener las risas porque al fin y al cabo era un militar y nadie quería pasarla de huello. Pero eso quedó registrado. En aquellos tiempos los noticieros no se grababan todos, así que a veces es difícil encontrar el momento registrado, pero hasta eso llegó este militar que bueno, no tuvo más remedio que aceptar lo que la realidad le imponía. Perón armó este viaje con la idea de, bueno, primero dar una señal hacia el peronismo, hacia el peronismo y hacia el país. En el vuelo de Alitalia viajaban, fue un vuelo charter, la primera vez que en la Argentina se escuchaba hablar y se empezó a hablar de vuelos charter. Hasta esa época, eso podemos decir que también los vuelos charter los inventó Perón, porque hasta esa época no había mucha idea de ese tipo de vuelos, acá en la Argentina por lo menos. Bueno, el vuelo charter iba a salir finalmente desde Roma, y ahí estamos viendo en imágenes algunos de los personajes que estuvieron en aquel viaje. Vamos viendo, a ver un poco más las imágenes, algunas fotos, yo algunos los recuerdo, ahí están los nombres. Bueno, ahí vemos, no vamos a reconocerlo demasiado. Por ejemplo, ahí, detengámonos un segundo. Ahí arriba está José Sanfilippo, quienes lo recuerden, el gran goleador de San Lorenzo, por lo menos yo lo recuerdo como goleador de San Lorenzo. Si otros lo recuerdan como goleador en otro club, háganlo. Y al lado está Marilina Ross. Marilina Ross el otro día estuvo en el Instituto Patria, ahí en primera fila, junto a Cristina Fernández de Kirchner. Pero también viajaba muchísima cantidad en una síntesis que hizo un periodista que escribió un libro. Es un periodista más bien gorila es poco, pero hay veces que hay que agradecerle a los gorilas que nos cuenten o se hayan tomado el trabajo de contar algunas cosas, como hizo Pablo Mendelevich en un libro que se llamó El avión. En las estadísticas que llevó, busquemos alguna otra imagen, así las vamos comentando. En ese avión viajaron 147 pasajeros,
entre los que viajaban 15 militares, 7 montoneros, 14 futuros gobernadores, 5 ministros de Economía de todas las épocas, 2 curas tercermundistas, y hasta, bueno, qué sé yo, y sigue acá el listado. Y bueno, el análisis. Y por ahí tenemos, ahí está Matera, por ejemplo, era el doctor Matera, famoso peronista, neoperonista, neuroperonista, lo llamó Perón en una época porque le gustaba coquetear con... era de los que de alguna manera siempre estaban dispuestos a sacar los pies del plato, como decía, pero el peronismo es amplio y da lugar para todo. Lo importante no sacar los pies del plato. Bueno, Matera a veces sacaba los pies del plato, pero era quizás en aquel momento el neurólogo más cirujano, además más importante de cerebro que había en el país, era una eminencia y todo lo demás, y era peronista, sin duda. Y lo vemos también ahí un poco más abajo, mucho más joven de lo que quizás uno lo recuerde, Antonio Cafiero, que fue uno de los activos, era un activo participante de toda la movida de este avión. ¿Quiénes más viajaron? Voy a recordar algunos. Por ahí tenemos una foto de... Ahí está, miren. A ver, adivinen. Ella, una diosa, siempre lo fue, y sigue siéndolo, Chunchuna Villafañe. Él, ahí adelante, un dios peronista. Merece estar en el Olimpo de los dioses peronistas, Leonardo Fabio, con su sonrisa, y en ese momento con una boina. Otro que ha sido maltratado por nuestro dictador Suelo, cantando alguna vez sus temas. Y acá lo tenemos a Juan Carlos Gené, con su melena, gran director teatral, y al lado Marilina Ross, una jovencita Marilina Ross, que del otro lado está Rogelio Coria, era dirigente sindical de la UOCRA, y en el año 74 fue asesinado en oportunidades de bajar de un coche. ¿Qué otras imágenes tenemos? A ver, así rememoro. Hasta acá estamos todas. Bueno, son todas las fotos que tenemos de la gente que viajó. De alguna manera, y viajaban, a ver, yo les voy a nombrar algunos que quizás no los vimos, o si los vimos estaban chiquitos. Estuvo Hugo del Carril, estuvo Jorge Tallana padre, que era médico y fue médico personal del general Perón. Nilda Garré, era una jovencísima Nilda Garré, ahí estuvo presente entre los que viajaron. Adalberto Wimmer, dirigente sindical del gremio Luz y Fuerza. Ahí tenemos, esta foto está genial, esta foto es bárbara. Acá tenemos ese de bigotes que nos está mirando, ese es Eduardo Luis Duhalde, ese fue nuestro secretario de Derechos Humanos al comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner. Chunchuna Villafañe está hablando con un pelado, ese pelado fue Luis Ortega Peña. Los jóvenes que vemos ahí, esos dos jóvenes ahí, fueron jóvenes que integraban en ese momento la juventud peronista y la tendencia revolucionaria. Y después lo vemos a Gené en la punta, y en la punta de todo, presidiendo, o en todo caso, casi cumpliendo con su rol maravilloso, a el padre Mujica, ahí presente con su sonrisa y con su maravillosa bondad, que fue otro de los viajeros. Viajó también, por ejemplo, que era un peronista de aquellos, Miguel Bellisi, que fue el primer cardiocirujano argentino que
hizo un trasplante cardíaco acá en la Argentina. Después había algunos que eran de otros tiempos, de otra época. Viajó Juanita Larrauri. Juanita Larrauri había sido una de las, lo hablamos en el programa pasado, fue senadora por Entre Ríos, fue una de las primeras 6 senadoras argentinas que llegaron, bueno, rompieron el molde, ¿no? Cuando llegaron a ser electas para cumplir con funciones legislativas. También viajó ahí. Y curiosamente, unos días antes, y esto tiene que ver con el clima de época que se vivía, con este tema del retorno de Perón, la llegada de Perón, la idea de que Perón esta vez sí volvía. No nos olvidemos, también lo hicimos en un programa, hablamos del retorno fallido del año 64. Siempre sigo pensando, ¿qué hubiera pasado si Perón hubiera podido volver? Si el cobarde de Ilia no hubiera pedido que lo fletaran nuevamente a España. Porque esto fue quizás el momento, era el momento como para haber cambiado el curso de la historia. Pero ya está, ¿qué le vamos a hacer? Fue como fue, la ceguera, esa pequeñez que caracterizó y caracteriza a los radicales, o a lo que queda de los radicales, realmente siempre fue muy dañina para el país. Por eso no me van a oír hablar loas de Ilia, que era bueno, no. Muchachos, tuvo la oportunidad de cambiar la historia y prefirió ser nada. Y 2 años después, lo voltearon. Y cuando lo voltearon, ahí empezó a mandar algunos mensajes a Madrid para ver si podían hacer algo juntos con Perón. Un poquito tarde, piaste. A ver si veo algún otro nombre que merezca. José María Castañeda de Dios, alguien al que conocí, valoré muchísimo, y que tiene en su haber una poesía ya por 1966, en donde pone algo que es fantástico. Dice, en una poesía sobre Evita, volveré y seré millones. Así que parece haber sido el autor. Oscar Videgain, Diego Diorindo Vittel, Jorge Bernaza, que era parte de los curas del Tercer Mundo. No sé si vimos las fotos de alguna. No quedó ninguna foto, ¿no? Pregunto porque o las hemos visto todas, porque hay un par de fotos hay una de Perón saludando en Gaspar Campos, que fue lugar, después de la noche ahí está con los curas del Tercer Mundo. Fíjense esa foto, a mí me trae enormes y maravillosos recuerdos, porque yo los conocí prácticamente a todos, porque mi militancia peronista había comenzado muy vinculada a la iglesia, y obviamente con los curas del Tercer Mundo, que eran un batallón, y ahí están, ahí los veo y los recuerdo, y sinceramente me emociona, porque nada, es parte de un momento de la vida extraordinario, porque para el final de esta recordación, bueno, este tema da para mucho y seguramente lo veremos en algún otro programa. Perón no solamente recibió a los sacerdotes del Tercer Mundo, sino que recibió a medio mundo. Se reunió con políticos, con gente que lo quería saludar, con gente común. Bueno, fue constante la actividad en Gaspar Campos, que era una casa a la que se había comprado para que Perón fuera a pasar el tiempo que iba a estar en la Argentina ahí. Hubo un encuentro, tenemos foto, esto es interesante porque bueno, ya que acabo de hablar de hace un rato de los radicales, vamos a por lo menos plantear
quizás el gesto de mayor valentía que tuvo Ricardo Balbín, que fue ir a encontrarse con Perón. Ahí lo tenemos, fíjense un detalle, ahí vemos la mano de Perón, agarrándolo. Perón tenía eso, tenía esa cosa campechana y todo lo demás, y lo está agarrando del brazo a Balbín, en un gesto porque se dieron la mano, se abrazaron, todo lo demás, pero ahí lo está teniendo del brazo. Es un gesto que me parece fantástico destacar, de hombres que no se habían visto, no se habían conocido, salvo en este momento. Hubo 2 reuniones de Balbín. La primera, curiosamente, y vale la pena rescatarlo y recordarlo, Balbín entró por atrás, entró por una casa de la otra cuadra, entró por el jardín para que no lo viera, porque era imposible llegar. Creo que hemos visto, y si las vimos, repitámosla, algunas de las imágenes donde se veía la cantidad de gente que había, entre los que me encontraba yo también, tengo que decir que prácticamente, bueno, eso que vemos ahí era una absoluta multitud que se reunía las 24 horas alrededor de la casa de Gaspar Campo. Era prácticamente imposible entrar, era muy difícil. Básicamente había de todo, había jóvenes, había viejos, pero básicamente estaba la juventud que se había convertido, de alguna manera había tomado la decisión de ser los custodios del general Perón, que había llegado a la Argentina. Y estaba ahí. Estaba haciendo ¿qué? Hablando con los dirigentes políticos, porque él siempre confió en la política, siempre. Es un momento también muy lindo, porque es un momento donde se rompe una especie de vallado policial que había, y ahí nomás entrábamos todos y nos hicimos cargo de velar por la seguridad del general Perón. Para llegar a esto, porque esto es parte de todo lo que después nosotros conocemos, después se denominó a este día el Día de la Militancia. Ahora, todo esto empezó, y vamos a ver algunas imágenes de un video, que es el video que nos muestra parte, no lo vamos a ver todo, de lo que fue llegar hasta Ezeiza. Fue un día tremendo. Yo arranqué de Loma de Zamora, mi columna, con la gente que yo... por eso Loma de Zamora está en muchas cosas en mi vida. Desde Loma de Zamora arrancamos por ahí, por un camino que todavía ni me acuerdo exactamente por qué avenidas agarramos, con destino finalmente a Ezeiza, a la que no pudimos llegar ni nosotros que íbamos por ahí, ni los que iban por Richeri, ni los que iban por ningún lado, porque el despliegue de soldados, de ejército y de todas las Fuerzas Armadas que hubo fue gigantesco para evitar, ahí estamos viendo imágenes. Podemos bajar el sonido y yo mientras tanto lo comento, porque no, de hecho no tiene texto, no hay audio, es un texto muy de redobles y redoblantes. Bueno, ahí vemos a los compañeros que que corrían bajo la lluvia, una lluvia torrencial. Les puedo asegurar que llovía, y llovía con ganas. No era un día peronista, como solemos decir, recordando la frase que inmortalizó un periodista deportivo de autos, de automovilismo, Luis Elías Sojit. Algún día dijo: hoy es un día peronista. Otro compañero de la colectividad, para aquellos que la frase quizás más recordada y más repetida, y que seguiremos repitiendo hasta que podamos ver la luz del sol, la dijo el compañero Luis Elías Sojit. Y bueno, ahí estamos viendo, son imágenes que revelan de alguna manera cómo fue todo esto. Era muy difícil, primero por las condiciones climáticas, pero venía gente de todos lados y no sabíamos.
y sin ningún tipo de organización demasiado grande. El fenómeno de las organizaciones se fue dando desde este momento hasta en un año. Sí, las cosas cambiaron mucho. Como vemos acá prácticamente no hay carteles, hay muy poca cartelería. Básicamente había carteles que decían nada sin Perón, toda una vieja casi me asusto porque me están haciendo una seña y yo leo acá a veces, ¿no? Entonces se queda uno, entonces digo, ya queda un minuto nada más. Pero después pusieron un cerito al lado. Todo bien, todo fantástico, todo una maravilla. Bueno, ahí vemos a la muchachada, Había una, bueno, ahí tenemos a los helicópteros que daban vuelta permanentemente, y por todos lados donde fuéramos había milicada, había tanques, había represión, nos recontracagaron a gases lacrimógenos, en algún lado también alguna varita hubo dando vuelta. Fue tremendo desde ese punto de vista. Ahora, yo digo, como yo participé, fui parte de esa movilización, tengo algunos recuerdos que alguien me va a decir que estoy fantaseando o que lo que estoy diciendo es parte de mi imaginación. Pero no. Lo que voy a contar es absolutamente cierto. Nosotros sabíamos más o menos cuál era el horario de llegada. Sabíamos que Perón iba a llegar tipo 11 de la mañana porque ya nos habíamos enterado que había salido el avión, que estaba en vuelo. Eran las noticias que de alguna forma teníamos. Entonces, piense que esto, año 1972, la información que uno tenía era no como ahora que estaríamos siguiendo la ruta en nuestros celulares, viendo por dónde va. Mirá, está arriba de Bahía, de Recife, qué sé yo. Bueno, no, esto era todo el tuntún, pero sabíamos que más o menos a eso de las 11 estaba calculado la llegada del avión de Perón. Y así fue, efectivamente, 11:08. Y donde estábamos nosotros y donde estaban la mayoría de los compañeros, si bien llovía, la lluvia era intensa, pero no era un cielo totalmente encapotado. Se hacían unos claritos ahí a veces en el cielo, y en un momento, 11:07 sería, y 06, por ahí, más o menos, se hizo un claro y vimos pasar el avión de Perón. Y fue maravilloso. Gritamos, cantamos la marcha, teníamos los milicos enfrente, que a los 2 minutos nos empezaron a gasear y a tirar de todo y avanzar con las tanquetas, con todo lo que tenían, así que tuvimos que dispersarnos. Pero ese momento, yo por lo menos no me lo voy a olvidar en mi vida. Para mí es el momento más extraordinario, después de haber vivido muchos años. Yo ya tenía, si bien tenía 16 años, yo tenía 19. Y hacía ya, qué sé yo, como 5 o 6 que estaba militando. Así que era un peroncho hecho y derecho, porque bueno, no lo fui de cuna, pero sí lo fui por adopción. Entonces, y por amor a las banderas de Perón y de Evita, que en aquel momento todavía no estaban, Néstor y Cristina, seguramente estaban ahí en alguna de las columnas que llegaron hasta Ezeiza, o intentaron llegar hasta Ezeiza. Así que este fue el día estas imágenes que vimos, que bueno, son precarias, no había 5.000 o 10.000 o 20.000 celulares para grabar instantes, momentos en todos lados. Es lo que hay, quizás haya algún otro material dando vuelta, no hay mucho.
los que han buscado han encontrado. Este material que vimos es una filmación que hizo Carlos Nine, que un dibujante, notable dibujante, artista, que no sé, tuvo la iniciativa de filmar con las ganas de tener un registro de aquella movilización. Así que hay algunas fotos, hay algunas cosas. La historia de este día es fundamental. Se ponía fin a un largo, no solamente injusto, todo lo que uno quiera decir, pero se ponía fin a ese exilio. Perón recobró fuerzas, vitalidad, empezó a trazar, cerró algunas viejas disputas, una que siempre vale la pena recordar, porque se juntó con artistas, con la gente del folclore, con la gente del tango, y con la gente del tango se encontró en uno de los encuentros con Pugliese. Pugliese en los gobiernos peronistas le había pasado bastante mal porque él era miembro del Partido Comunista y cada 2 por 3 le iban, lo metían preso. Siempre, alguna vez contó el propio Pugliese que lo metían preso, pero bueno, él jugaba a las cartas con los muchachos de la comisaría, porque en realidad lo admiraban todos. Pugliese era tanguísticamente uno de los más grandes. Así que, pero bueno, había quedado esa cosa entre Perón y Pugliese, y que lo cuenta porque estuvo también ahí por esas cosas del destino, que fue Guillermo Fernández, fue testigo de ese momento cuando entre Perón y Perón le dice a Pugliese, bueno, le quiero pedir disculpas por los malos momentos que lo hice pasar y todo lo demás. Así Pugliese le respondió con la misma generosidad que tienen los grandes. Alguna vez busquen que por algún lado de estar ahí en YouTube, cuando lo cuenta Guillermo Fernández, que fue testigo, maravilloso testigo de ese momento. Así que Perón intentó a partir de su llegada, reunió a la política, a los políticos, les dijo, señores, avancemos hacia un modelo de paz, de crecimiento, de desarrollo, terminemos con las disputas que no tienen ningún sentido, no nos va a llevar a ningún lado. El proceso fue avanzando políticamente. Perón estuvo 28 días en Argentina, se fue, cerró todos los acuerdos políticos necesarios para seguir avanzando y después dio las urras y se fue primero rumbo a Paraguay y después finalmente creo que hizo una escala en Perú también y después finalmente se fue nuevamente a Madrid para seguir el curso de los acontecimientos. En diciembre, Héctor J. Cámpara fue designado por Perón candidato a presidente en las elecciones que finalmente se realizarían el 11 de marzo de 1973 y en la que el Frente Justicialista de Liberación alcanzaría el triunfo en primera vuelta. Así que hasta aquí llegamos. Recordamos un día fantástico, recordamos el regreso de Perón y recordamos a esa militancia que sin la cual el peronismo no existiría. La militancia es aquello que se hace sin pedir nada a cambio. ¿Por qué? Porque queremos lo que quiere todo el pueblo o el pueblo en general. Queremos vivir mejor, queremos justicia social, queremos independencia económica, queremos soberanía política. Hoy seguiremos militando los más veteranos y siguen militando los más jóvenes para alcanzar y levantar esas banderas nuevamente en alto. Nuevamente llevarlas a la victoria, como alguna vez también
nos lo plantearon Perón y Evita. Y ahora, bueno, tenemos que hacerlo con nuestra conducción, con Cristina Fernández de Kirchner y con todos los compañeros y compañeras que tienen que aunar esfuerzos, privilegiar la unidad ante todo, porque como siempre decimos, todos unidos triunfaremos. Métanse, repliquen el programa, compártanlo, métanse en evatv.com.ar, vean las distintas programaciones que tenemos, que es fantástica, hermosa, pásenlo bien, dense un poco, libérense de ver las porquerías que hay en el resto de los canales, pues vean un poco de peronismo en acción en un medio de comunicación como es YouTube, una plataforma extraordinaria. Y nada, feliz Día del Militante para todos, todas y todos, como suelo cerrar mis programas en la radio. Así que, chao, hasta la semana que viene.